Hoy desvelaremos uno de los procesos más cruciales para la existencia, la replicación del ADN. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una célula se divide y le da a su hija una copia exacta de todo su material genético? La respuesta está en este proceso. Para entender la replicación, primero recordemos la razón primordial de nuestro ADN, la producción de proteínas. Y esto nos lleva al corazón de la biología molecular, el llamado dogma central. Este dogma, propuesto por Francis Crick en 1970, establece el flujo de información, del ADN se copia al ARN, y del ARN se traduce para crear proteínas. Aunque es un dogma, con el tiempo se encontró una excepción importantísima, el proceso de la retrotranscripción, en el que el ARN puede volver a crear ADN. Este descubrimiento lo hizo el científico Temin, ganándole el premio Nobel en 1975. En resumen, nuestro ADN es el manual de instrucciones. Pero si una célula se va a dividir, necesita una copia completa de ese manual para cada nueva célula. Y aquí es donde entra la replicación. La replicación del ADN es un proceso que ocurre antes de la división celular. Consiste en formar nuevas cadenas de ADN usando la información de la molécula vieja. El objetivo es repartir estas nuevas cadenas de manera equitativa entre las dos células hijas. La teoría conservativa fue una de las primeras hipótesis propuestas para explicar cómo se replica el ADN. Según esta teoría, la molécula original de ADN se mantiene completamente intacta después de la replicación, y se crea una nueva molécula de ADN totalmente nueva, formada por dos hebras recién sintetizadas. En otras palabras, después de la replicación existirían una molécula vieja, con las dos hebras originales, y una molécula nueva, con dos hebras recién formadas. Esta idea sugería que el ADN original actuaba como un molde o modelo temporal, sin mezclarse con las nuevas cadenas. Sin embargo, los experimentos de Mendelssohn y Stahl, 1958, demostraron que el ADN no se replica de manera conservativa, sino semiconservativa, es decir, cada molécula hija contiene una hebra vieja y una nueva. La teoría dispersiva fue otra hipótesis propuesta para explicar cómo se copia el ADN. Según esta teoría, la molécula de ADN original se fragmenta en múltiples partes durante la replicación, y cada fragmento sirve como molde para sintetizar nuevos segmentos. Después, los fragmentos viejos y nuevos se recombinarían o mezclarían formando dos moléculas de ADN, ambas compuestas por partes antiguas y partes nuevas intercaladas. Esto significaría que, tras la replicación, ninguna de las dos moléculas hijas sería completamente vieja o completamente nueva. En cada hebra habría secciones del ADN original y secciones recién sintetizadas, distribuidas de manera dispersa o mezclada a lo largo de toda la molécula. La teoría semiconservativa fue propuesta por Watson y Crick en 1953 junto con el modelo de la doble hélice del ADN. Esta teoría plantea que, durante la replicación, cada una de las dos hebras del ADN original sirve como molde para la formación de una nueva hebra complementaria. Es decir, cuando la molécula de ADN se replica, las dos hebras originales parentales se separan. Cada hebra actúa como guía o molde para que las enzimas incorporen nucleótidos complementarios, A con T y C con G. Como resultado, se forman dos moléculas de ADN hijas, cada una con una hebra vieja, original, y una hebra nueva, recién sintetizada. El término, semiconservativa, significa justamente eso, que se conserva la mitad del ADN original en cada nueva molécula. Este mecanismo garantiza la fidelidad genética, ya que la información se copia con gran precisión, asegurando que cada célula hija reciba una réplica casi idéntica del ADN parental. Esta teoría fue confirmada experimentalmente por Mendelssohn y Stahl en 1958, quienes usaron isótopos de nitrógeno para demostrar que, tras una ronda de replicación, las moléculas de ADN presentaban una densidad intermedia, indicando la presencia de una hebra vieja y una nueva. Por eso, hoy se reconoce que la replicación del ADN es semiconservativa, bidireccional y altamente precisa, gracias a la acción de enzimas como la ADN polimerasa, la helicasa y la ligasa, entre otras. Esto significa que, al final, cada célula hija recibe una molécula de ADN que es mitad vieja, una hebra original, y mitad nueva, la hebra duplicada. Por eso se llama semiconservativa, conserva media molécula. Este proceso es increíblemente fiel y preciso. Copiar millones de pares de bases se hace con una tasa de errores prácticamente insignificante. Es una máquina de copiar perfecta. Para que esta copia perfecta suceda, necesitamos tres cosas fundamentales: 1. Ladrillos, 2. Ayudantes, proteínas, y 3. Los maestros de obra, enzimas. Necesitamos millones de desoxirribonucleótidos trifosforilados. Estos son el DATP, DGTP,
DSTP y DTTP, los famosos ladrillos de la doble hélice. Las proteínas de iniciación y fijación, SSBP. Su nombre en inglés es Single Strand Binding Protein, y hacen exactamente eso, se unen a las cadenas de ADN separadas para mantenerlas abiertas y evitar que se vuelvan a enrollar. Helicasa, piensa en ella como una cremallera abriéndose. La helicasa es la encargada de romper los puentes de hidrógeno entre las dos hebras, separándolas. Topoisomerasa, al abrir la doble hélice, el resto de la molécula se tensiona. La topoisomerasa es la que elimina estas tensiones y los superenrollamientos para que el proceso pueda continuar. RNA polimerasa, o primasa, esta es la encargada de fabricar un pequeño fragmento de ARAN llamado cebador, o primer. Este cebador es esencial, porque la ADN polimerasa no puede empezar a trabajar desde cero, siempre necesita un punto de partida, un extremo 3'OH libre. DNA polimerasa 3, esta es la reina de la replicación. Es la conductora. Ella es la que lee la hebra molde y añade los nuevos nucleótidos en el sentido 5'A3, formando la nueva cadena. DNA polimerasa I, actúa como reparadora. Su trabajo principal es sustituir y degradar el cebador de ARAN, el punto de partida, y reemplazarlo por ADN. Ligasa, el pegamento, de la célula. Se encarga de unir los fragmentos sueltos de ADN que se generan en una de las hebras. La iniciación de la replicación del ADN en procariotas es la primera etapa del proceso replicativo, donde la célula prepara y comienza la copia de su material genético. En bacterias como Escherichia coli, este proceso ocurre en un sitio específico del ADN llamado origen de replicación o ORIC. El ORIC es una región rica en pares AT, que son más fáciles de separar porque poseen solo 2 puentes de hidrógeno, en comparación con los 3 de los pares GC. Aquí se ensamblan varias proteínas y enzimas especializadas que inician el proceso. Los pasos principales son: reconocimiento del origen. La proteína DNA se une al ORIC, reconociendo secuencias específicas llamadas cajas DNA. Al unirse múltiples DNA, se forma un complejo proteico que provoca el desenrollamiento local del ADN. Apertura de la doble hélice. La enzima helicasa, DNAB, asistida por la proteína DNAC, se une a la región abierta y comienza a romper los puentes de hidrógeno entre las dos hebras de ADN, separándolas. Esto crea una burbuja de replicación, con 2 horquillas de replicación que se extienden en direcciones opuestas, replicación bidireccional. Estabilización de las hebras separadas. Las proteínas SSB se unen a las hebras simples recién separadas para evitar que se vuelvan a aparear o se dañen. Preparación para la síntesis. La primasa sintetiza pequeños fragmentos de ARAN cebador, que servirán como puntos de inicio para la ADN polimerasa 3, la enzima encargada de copiar el ADN. En conjunto, la iniciación es una fase altamente regulada y precisa, porque determina dónde y cuándo se duplicará el ADN. Una vez completada, el complejo de replicación queda totalmente ensamblado y listo para comenzar la elongación. La estrella, la ADN polimerasa 3, empieza a actuar en ambas cadenas. Recordamos la regla de oro: las enzimas solo pueden sintetizar ADN en sentido 5'A3'. Esto causa un problema. Como las hebras de ADN son antiparalelas, una va de 5'A3, y la otra de 3'A5, una de las nuevas hebras se puede sintetizar de forma continua, siguiendo la apertura de la horquilla. Esta es la llamada hélice conductora o hélice líder. Pero la otra hebra, la que va en sentido contrario, de 3'A5, debe sintetizarse hacia atrás, a medida que la horquilla se abre. Esto se hace de forma discontinua, a base de pequeños fragmentos cortos, conocidos como fragmentos de Okazaki. Esta es la hélice retrasada o retardada. Como una hebra es continua y la otra discontinua, decimos que la replicación del ADN es semidiscontinua. Al final del proceso, el ADN ya está casi copiado. Ahora hay que hacer la limpieza y reparación. La ADN polimerasa 1 entra para cumplir su función reparadora, degrada y elimina los cebadores de ARAN que se usaron como inicio, y los reemplaza por nucleótidos de ADN complementarios. Finalmente, la ADN ligasa sella el trabajo. Une todos los fragmentos de ADN, especialmente los fragmentos de Okazaki que quedaron sueltos en la hebra retrasada, creando una cadena completa y sólida. Esta precisión se debe, en parte, a la capacidad de corrección de la propia ADN polimerasa. Si inserta un nucleótido erróneo, tiene una función extra, la actividad exonucleasa 3'A5, que le permite eliminar el nucleótido equivocado para luego seguir con la polimerización. Esta es la corrección de pruebas. Y por si fuera poco, existen otros sistemas de corrección que actúan después de que la replicación ha terminado, garantizando aún más la fidelidad del proceso.
¿Y qué pasa con nosotros, los eucariotas? El proceso es muy similar al de las procariotas. Ocurre durante la interfase, específicamente en la fase S de síntesis del ciclo celular, y siempre sucede dentro del núcleo. Hay algunas diferencias importantes. Como nuestro ADN es mucho más largo y complejo, tenemos un gran número de orígenes de replicación o replicones. El proceso es unas 10 veces más lento. La velocidad es de unos 50 nucleótidos por segundo, más baja que en procariotas, y esto se debe a la existencia de las histonas. Las histonas son proteínas que empaquetan el ADN. El proceso de replicación debe ir coordinado con la síntesis de nuevas histonas. Las histonas viejas permanecen en la hebra conductora, mientras que las recién sintetizadas se incorporan a la hebra retrasada. Además, los fragmentos de Okazaki son más pequeños, generalmente de unos 135 nucleótidos. La replicación en eucariotas se encuentra con un problema al llegar al final del cromosoma, al telómero. Cuando se elimina el último cebador de ARAN en la cadena retrasada, la ADN polimerasa no puede rellenar el hueco porque no puede sintetizar en dirección 3 a 5'. Esto provoca que el telómero, el extremo del cromosoma, se vaya acortando cada vez que la célula se divide. Este acortamiento se ha asociado directamente con los procesos de envejecimiento y muerte celular. La solución al problema del telómero en eucariotas es la acción de una enzima especial llamada telomerasa. Esta enzima compensa la pérdida de ADN que ocurre en los extremos de los cromosomas durante la replicación, evitando que se acorten progresivamente. ¿Qué es la telomerasa? La telomerasa es una ribonucleoproteína, es decir, una molécula compuesta por proteína y ARAN. Su parte proteica actúa como una transcriptasa inversa, capaz de sintetizar ADN a partir de una plantilla de ARAN. La parte de ARAN que contiene sirve como molde para añadir secuencias repetitivas de ADN a los extremos 3' de los cromosomas. ¿Cómo actúa la telomerasa? La telomerasa se une al extremo 3' del ADN de la hebra molde que quedó sin replicar. Utiliza su ARAN interno como molde para extender la hebra, añadiendo varias repeticiones de la secuencia telomérica. Una vez extendido el extremo, la ADN polimerasa y la primasa pueden regresar y sintetizar la hebra complementaria normalmente. De esta manera, se recupera el fragmento perdido y se mantiene la longitud del telómero estable. ¿En qué células funciona? La telomerasa está activa en células germinales, óvulos y espermatozoides. Células madre embrionarias. Algunas células madre adultas. En cambio, está inactiva en la mayoría de las células somáticas, lo que explica el acortamiento de telómeros con el envejecimiento. En células cancerosas, la telomerasa se reactiva, lo que les permite dividirse indefinidamente, una característica clave de su inmortalidad celular. Hemos completado el viaje. Hemos visto que la replicación del ADN es un proceso complejo pero orquestado con una precisión increíble. Recordamos los puntos clave: es semiconservativa, se necesitan muchas enzimas y proteínas, avanza siempre en sentido 5 a 3', es semidiscontinua con hebra líder y fragmentos de Okazaki, y en eucariotas debe lidiar con las histonas y el famoso problema del acortamiento del telómero. Esperamos que esta explicación te haya servido para comprender este pilar de la biología.